la Biblia dice, Dios mismo dice que no temas a aquello que puede matar tu cuerpo y después de muerto, nada te puede hacer. Más bien teme a aquel que puede quitarte la vida y después de muerto enviarte al infierno. Esto dice la Biblia. Entonces es muy necesario que escuches este mensaje. La neta sí me urge. Ya para darse el radio. Y ya más ahorita con el antidroga y con antidroga que se está poniendo este pibe. Hay veces que se ponen este pibe, se ponen acá en esta plaza, hay veces que se ponen el antigrande pibe, que es una madre. Y pues ya para ir los comentarios de la vida. Buenas noches, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es muy importante y pues es muy necesario porque Dios estableció para toda la gente que muriéramos un día. Y pues todos sabemos que un día moriremos. Pero algo más terrorífico que la muerte, a lo mejor algo natural es que la mayoría pues le tememos a la muerte, ¿no? Pero la Biblia dice, Dios mismo dice que no temas a aquello que puede matar tu cuerpo y después de muerto, nada te puede hacer. Más bien teme a aquel que puede quitarte la vida y después de muerto enviarte al infierno. Esto dice la Biblia. Entonces es muy necesario que escuches este mensaje porque pues hoy en día puede haber muchas enfermedades o virus o cualquier otra cosa. Probablemente no mueras de algún virus, pero probablemente un cáncer o cualquier otra cosa, o simplemente dormido en tu cama. Y por eso es necesario que escuches este mensaje, porque lo preocupante no es que mueras, pues eso es lo de menos, morir. El problema es que no solo morimos y vamos a la tumba y se acabó. La Biblia dice que después de la muerte iremos a un juicio. Y el que será nuestro juez será Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Y pues Él nos va a juzgar conforme a sus mandamientos. Y fíjate, probablemente algunos conocen los mandamientos. Y el mandamiento primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la verdad, siendo sinceros, no te pregunto de qué religión eres, sino que quién de los que vamos aquí pone en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa. Si somos sinceros, la realidad, nadie ponemos en primer lugar a Dios. Probablemente muchos digan creo en Dios, pero eso no basta. Eso no, cualquiera puede decir creo en Dios. Aún la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, eso es lo de menos. Cualquiera puede decir creer en Dios. Sino que el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de los que vamos aquí ama a Dios sobre cualquier otra cosa? La realidad es que nadie amamos a Dios
sobre cualquier otra cosa. Nadie ponemos en primer lugar a Dios. Entonces ese primer mandamiento ha sido quebrantado. El siguiente que te voy a mencionar dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Y pues también lo hemos hecho. A lo mejor has escuchado personas que usan el nombre de Dios para meterlo a lo mejor en un chiste o en pláticas que no tienen nada que ver con Dios. Y según la Biblia, el que haga mal uso del nombre de Dios es un blasfemo. Entonces, ese también lo hemos quebrantado. Probablemente yo no te conozco y yo no sé si has usado el nombre de Dios cuando estás molesto o alguna vez has dicho: ay, Dios mío, por alguna u otra cosa. Entonces, o a lo mejor le has dicho a alguien: Dios te bendiga, cuando la verdad probablemente puede ser que no te interese nada de Dios. Porque hay ateos que llegan a decir Dios te bendiga o ay, Dios mío, y no creen en Dios. Entonces eso es blasfemia, usar el nombre de Dios para cualquier cosa sin tomar en cuenta quién es Dios en realidad. El siguiente mandamiento que te voy a mencionar dice: no matarás. No matarás. Pero Cristo dice que todo el que odia es un asesino. Y fíjate, probablemente haya personas aquí que no les interese en lo absoluto Dios o quién es Dios. Pero eso no importa. ¿Por qué? Porque Dios no te necesita para nada, ni a mí tampoco. Tratar de negar la existencia de Dios es como tratar de tocar las nubes con las manos, porque la realidad es imposible decir que Dios no existe, porque es como si yo dijera: este camión se hizo solo y no existe el creador. No puede pasar eso. Todo tiene un creador. Así como el celular alguien lo hizo, un árbol fue hecho por alguien. No se pudo haber creado de la nada, porque con la nada yo no puedo hacer un libro. Con nada no se puede hacer nada. Entonces de la nada no viene nada. Entonces todo lo que existe fue creado por un arquitecto inteligente, y ese arquitecto inteligente es Dios, y es el que dejó los mandamientos. Y este mandamiento que dice no matarás, lo hemos quebrantado porque hemos odiado. Dice que todo el que odia es un asesino, y hemos odiado. El siguiente dice no robes. Probablemente no hemos robado un banco o cosas muy grandes, pero con el simple hecho de tomar algo que no es nuestro, no importa la cantidad o el tamaño de lo que hayamos tomado, es robo. Aquí dice no robes. No dice cuánto no debes de tomar para que no seas llamado ladrón. Aquí simplemente dice no robes. El que ha tomado algo que no es tuyo, así sea minutos en tu trabajo o probablemente comprar piratería, el cambio de las tortillas, no importa si son 5 pesos o si tomaste un chicle, una lapicera, un cigarro, lo que sea, por más insignificante que sea, si lo has tomado según el estándar de Dios, el que hace eso es un ladrón. Y pues lo hemos hecho la mayoría. El siguiente dice no digas mentiras. Y pues ese mandamiento no necesita tanta explicación, porque todos sabemos que es mentira, y la mayoría lo hemos hecho. Y de hecho, si hubiera alguno que dijera yo no he mentido, él mismo sabe que está mintiendo, y todos sabemos que está mintiendo también. Entonces, ¿por qué tenemos conciencia? Y conciencia es con conocimiento. Todos tenemos conocimiento de lo bueno y de lo malo, y no tenemos excusa. Porque también la palabra de Dios dice que Dios puso su ley en nuestro corazón. No hay ni una persona que diga la verdad: yo no sabía que matar era malo, yo no sabía que mentir era malo, yo no sabía que engañar a mi esposa era malo, yo no sabía que robar estaba mal. O algún niño: yo no sabía que desobedecer a mis padres era pecado. Bueno, no hay excusa, porque sí saben. Y cuando hacemos algo que sabemos que está mal, lo hacemos a escondidas, o cuando hacemos algo o tratamos de huir para que, como aquellos que asesinan, tratan de huir para que no los agarre la policía, porque saben que lo que hicieron está mal, si no, no hubieran. Entonces, no tenemos excusa para decir que no sabemos lo que es malo. El siguiente, y es el último que te voy a mencionar, dice no cometas adulterio. Éxodo 20:14. Pero el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Él dijo:
ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Lo dijo Cristo, porque probablemente puede haber quienes digan, ¿y a poco tú no cometes ese pecado? Bueno, este mandamiento no es mío, yo no lo hice. Este mandamiento fue creado por Dios. Dios dejó los mandamientos. Y Él dice que cualquiera que vea al sexo opuesto es un adúltero. Yo lo he hecho y tú también. Entonces justamente merecemos la cárcel de Dios, que es el infierno. Y no hay ni una persona, por más que quiera negar la existencia de Dios, no hay ninguna persona que se vaya a poder excusar delante de Dios diciendo, pues es que yo no sabía, o yo dudaba porque no creía que existieras, o no va a haber nada en absoluto. De hecho, no va a haber palabras que puedan salir de nuestra boca, porque vamos a saber cuando estemos delante de Dios que somos pecadores y que merecemos el castigo eterno. Hoy mismo tú sabes que eres malo y no necesitas ni siquiera leer la Biblia o conocer los mandamientos y estudiarlos y leer la Biblia para saber que eres malo, igual que yo. Tanto niños como adultos sabemos que somos pecadores y que no somos buenos. Probablemente nos consideramos no tan malos, pero según el estándar de Dios no existe parte media. No existe algo a medias. Dios hizo todo completo y existe lo malo y lo bueno. Entonces no hay bueno ni aún uno, dice la Biblia, todos somos malos. Entonces la palabra de Dios dice que la paga del pecado, la muerte eterna en el infierno. Y no, porque si no eres de la religión tal, no te voy a poder juzgar. No importa de la religión que seamos, todos sin excepción, no importa de la religión o secta que seamos, iremos delante de Dios. De la que sea, hinduista, mormón, católico, budista, Hare Krishna, de la que sea, no sé de cuál, en lo que creas o de cuál seas, no importa, todos iremos delante de Dios y seremos juzgados conforme a sus mandamientos, sin excepción. Ni uno va a quedar sin juicio, todos seremos juzgados. Pero entonces, el que recibió nuestro castigo, en Juan 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que es verdad lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente prefiere rechazar la existencia de Dios porque ama más su pecado. No quiere dejar su mentira, su adulterio, no quiere dejar su robo, no quiere dejar muchas cosas que sabe que no le agradan a Dios. Por eso muchos prefieren mejor decir, no, es que no me gusta la iglesia, no creo en Dios, la verdad no creo en Dios. Porque Cristo dice que prefieren continuar en sus pecados. Por eso prefieren rechazar la existencia de Dios o rechazar a Cristo. Entonces, Él fue castigado. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. También la palabra de Dios dice que Cristo vino, nació de una virgen. Y eso la mayoría lo sabemos. Nació de una virgen, vivió una vida santa que ni tú ni yo podemos vivir. Él dejó su reino, vino a la tierra a morar entre pecadores. No fue recibido de una buena manera. Cualquiera tenía lugar donde descansar, pero cuando Él nació no hubo lugar para Él. Él estuvo en un corral de animales y en una cama de animales. Entonces, Él dejó su reino para venir a morir por pecadores como tú y como yo. Vivió una vida santa, sin pecado. Jamás quebrantó los mandamientos de Dios, jamás desobedeció a sus padres, pero aún así fue castigado como el peor pecador que te puedas imaginar.
Si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, ¿cómo puede ser que Cristo fue castigado si jamás pecó y jamás le hizo mal a nadie? Bueno, es que Él estaba muriendo por el pecado del mundo. Él estaba muriendo por todo aquel que en Él cree. Entonces, Él fue castigado según Isaías 53, fue molido por nuestras transgresiones. Y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, Él fue, después de haber sido molido, la palabra de Dios dice que fue a la cruz, fue crucificado. Y estando en la cruz del Calvario, Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado porque lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. Y Él estaba cargando con tu pecado y con mi pecado. Por eso se sintió separado de Dios. Después de decir esas palabras, también dijo, consumado es. Estaba diciendo, he pagado la deuda. Y esa deuda es la tuya y la mía. La deuda era impagable. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos pagar esa deuda. Porque Dios es eterno y la deuda sería eterna. Entonces, todo aquel que muere en sus pecados tendría que pagar por sus pecados. ¿Y de qué manera tendríamos que pagar? Aunque nunca terminaríamos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y también dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no salvan a nadie. La única obra que Dios toma en cuenta es la obra de su Hijo en la cruz del Calvario, y ahí fue donde los pecados fueron llevados. Ahí fue donde tus pecados y mis pecados fueron llevados. Y entonces Él entregó su espíritu, Él decidió cuándo morir. La Biblia dice que fue bajado del madero, fue sepultado, y que al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que Él había pagado por cada uno de tus pecados. La Biblia dice que resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos, y hoy en día está intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, la palabra de Dios también dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan, y Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Dios te bendiga. Yo voy con Brian.